Bueno, comenzamos entonces con el problema 1. Nos dice lo siguiente. Carlos alquila su bicicleta a sus amigos a razón de 3 chocolates por 1 hora o 6 caramelos por 1 hora. Si Miguel le da a Carlos un chocolate y un caramelo, ¿cuánto tiempo podrá conducir la bicicleta? Bien, dice que le da un chocolate y un caramelo. A ver, por un chocolate, ¿no? Por un chocolate, ¿cuánto tiempo le va a dar su bicicleta? Entonces, si es un chocolate, ojo que el problema dice que le da a razón 3 chocolates por 1 hora, o sea, por 60 minutos, ¿correcto? ¿Ya? 3 chocolates por 1 hora, dice, y 6 caramelos por 1 hora. Pero dice que Miguel le da a Carlos un chocolate eh, y un caramelo. Entonces nos preguntan cuánto tiempo le corresponde alquilar. Entonces, si por 1 hora le da 3 chocolates, entonces por un chocolate sería pues 20 minutos, ¿qué dice? ¿Estamos? Porque sería la tercera parte de 1 hora. Porque le da 3 chocolates por 1 hora, por lo tanto, por un chocolate solamente la tercera parte de 1 hora. Asimismo, por un caramelo, ¿no? Por un caramelo, como dice que le da 6 caramelos por 1 hora, entonces por un caramelo sería la sexta parte de 1 hora, que son 10 minutos. 10 minutos. Bueno, entonces, contando el tiempo que le va a dar por un chocolate y un caramelo en total, o sea, sumamos, en total sería por 30 minutos entonces. Lo cual, como sabemos, es media hora. Bien, entonces esa sería la respuesta. Media hora. Correcto. Respuesta entonces. Seguimos con el problema 2. Dice, Sofía tiene 20 manzanas, 12 mandarinas y 40 cerezas. Si reparte toda la fruta, ¿cuál es el mayor número de grupos que puede hacer? Claro, tiene que ser grupos idénticos. ¿A qué se refiere? Que cada grupo tenga la misma cantidad de manzanas que de mandarinas que de cerezas. Correcto. O sea, tiene que dividirlo cada grupo de frutas, ¿no? En cantidades iguales. ¿Correcto? Dice, reparte toda la fruta en grupos idénticos. Bueno, entonces habría que ver un número con el cual se pueda dividir exactamente a cada uno de ellos. Entonces, si buscamos un número que divida a 20 y también divida a 12 y a la vez divida a 40, ¿para qué? Para que si cada grupo de frutas, estos son manzanas, mandarinas y cerezas, se agrupen pues en cantidades iguales y así formar con cada grupo de frutas un solo grupo de tal manera que todos los grupos sean homogéneos, como el problema lo dice, idénticos, mejor dicho. Como dice el mayor número de grupos que puede formar, entonces buscamos el mayor número en que se puede dividir a todos ellos. ¿Y eso cómo se llama? Máximo común divisor. El máximo común divisor de estos tres números, ¿cómo sabemos? Pues es 4. ¿Ya? Simplemente entonces ahí tenemos que hallar el máximo común divisor. Es la respuesta entonces. Ya está. El problema 3. Carlos y Daniel dan vueltas en una pista de un estadio. Carlos tarda 6 minutos en dar una vuelta completa, mientras que Daniel tarda 4 minutos, ¿no? En dar una vuelta completa, también se entiende. Si empiezan juntos y al mismo tiempo, ¿dentro de cuántos minutos, como mínimo, pasarán juntos por la meta? Ojo, ya dice que el primero tarda 6 minutos en dar una vuelta, o sea que pasará por la meta cada 6 minutos, porque claro, si da una vuelta, si acá está la meta, la partida y a la vez la meta cuando llega, entonces si va a dar la vuelta como es una pista circular, ¿no? Es lo que dice el problema. Eh, bueno, la pista es un estadio, ¿no? Da una vuelta en todo caso. Ya, entonces Carlos, como tarda 6 minutos, entonces va a pasar por la partida o por la meta cada 6 minutos. Y el otro va a dar lo mismo cada 4 minutos. Entonces, para que coincidan otra vez en la partida, esa cantidad de tiempo, de minutos, debe ser a la vez múltiplo de 6 y múltiplo de 4. ¿Correcto? Y como nos dice el tiempo mínimo posible, entonces lo que nos están pidiendo realmente sería el menor número que sea múltiplo tanto de 4 como de 6. Y eso se llama mínimo como un múltiplo.
Es el menor tiempo, múltiplo de 6 y múltiplo de 4, para que pasen ambos simultáneamente por la partida. Y eso es 12. Y esa es la respuesta entonces. Digamos con el problema 4. Bien, nos dice ahora, en una tira de papel de 12 centímetros de longitud, hacemos marcas dividiendo la tira en 4 partes de 3 centímetros cada una. Bien, y luego volvemos a hacer marcas dividiendo en 3 partes de 4 centímetros cada una. Después de eso cortamos la tira por todas las marcas que hemos señalado. ¿Cuántas longitudes diferentes tienen los trozos de la tira? Bueno, vamos a representarlo mejor, ¿no? Entonces, acá nos dice que se tiene una tira de 12 centímetros. Esta es la tira que mide 12 centímetros. ¿Ya? Inicialmente se hace marca, dice, dividiéndolo en 4 partes de 3 centímetros cada uno. Claro, entonces, claro, obviamente tiene 12, si hacemos marcas, ¿no? Para dividirla en 4 partes, ¿no? De 3 centímetros cada uno, efectivamente. Si son 4 partes, entonces acá mide 3 centímetros, cada uno mide 3 centímetros. Esto mide 3, esto mide 3, esto mide 3 y esto mide 3, ¿no? Ahí está la tira de 12 centímetros. Entonces se ha hecho 3 marcas, ¿correcto? Ya, estas son las marcas que se habían hecho. Vamos a resaltar. Se han hecho 3 marcas para dividir la tira en 4 partes de 3 centímetros cada uno. Luego volvemos a hacer marcas, ojo, entonces a la misma tira, así que mide 12 centímetros. Ahora se va a hacer marca, dice, dividiéndola en 3 partes de 4 cada uno. Ahora se va a dividir en 3 partes de 4 centímetros cada uno. Así. Esto mide 4, esto mide 4 y esto mide 4. Entonces, ¿cuántas marcas se han hecho aquí? 2 marcas. Correcto, así. Bien, luego dice, después de eso cortamos la tira por todas las marcas que hemos señalado. ¿Cuántas longitudes diferentes se obtienen de los trozos de la tira? Bien, entonces aquí vamos a señalar las longitudes diferentes que se habrían obtenido en estos cortes. Ya, entonces, esta es la longitud, la misma longitud de arriba. Entonces vamos a proyectar, por ejemplo, si cortamos aquí, entonces acá tenemos un corte que se había hecho, un pedazo. Acá tenemos, esto lo proyectamos acá, sería él. Esto lo proyectamos acá, sería él. Esto lo proyectamos aquí y esto lo proyectamos aquí. Ahora hay que saber las medidas de esos segmentos que se han generado. Entonces, esto mide 3. Estamos. Esto como mide 4 y acá mide 3, esto mide 1. O sea que se ha obtenido un trozo de 1 centímetro. Como todo esto mide hasta acá 6 y acá tenemos ya 4, esto mide 2. Porque todo esto debe medir 6, como acá. Estamos, 3 más 3. Ahora, como esto mide 3, ¿no? Correcto. Hasta acá sería 9, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta proyección aquí sería 9, pero como acá tenemos ya 6, esto mide 3, ¿correcto? Entonces, pero, ojo que esto de aquí, como esto mide 3 y todo esto mide 4, esto mide 1, ¿no? 3 y esto 4 acá mide 1. Bueno, como todo debe ser 12, si acá tenemos 6 más 4, 10, esto 10. Entonces, ¿cuántas longitudes diferentes se han obtenido? ¿No? Acá es lo que preguntan, ¿no? ¿Cuántas longitudes diferentes tienen los trozos de las tiras? Bueno, hay 3 longitudes. ¿Cuáles son? Entonces, se obtienen las longitudes diferentes. Son 3. Otro sale de una longitud 1. Y la otra longitud que es de 2. Diferente, dice. Esta longitud se repite aquí, esta se repite aquí y esta se repite acá. Entonces son 3. Por lo tanto, respuesta 3. Ya está. Bien, esa es la respuesta entonces a la pregunta. Bien. Seguimos, problema 5. Bien, ahora nos dice, se ha probado un nuevo antibiótico. La primera dosis detiene la multiplicación de las bacterias y cada dosis adicional a intervalos de 8 horas, ¿no? Aclara, en paréntesis, elimina la mitad de las bacterias restantes. Al principio del experimento había 1000 bacterias en la muestra. ¿Cuántas bacterias quedarían en la muestra un día después de la aplicación de la primera dosis?
Entendemos un día como 24 horas después de la aplicación de la primera dosis. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces dice así. ¿Ya? La primera dosis tiene la multiplicación de las bacterias y cada dosis adicional, que se da cada 8 horas, entonces en un día, ¿no? Que son 24 horas, se van a hacer entonces cada 8 horas en ese día las tomas adicionales. No, pero dice que cada toma adicional elimina la mitad de las bacterias restantes, ¿no? Al principio del experimento había 1000 bacterias. A ver, entonces digamos que este es todo el día, 24 horas. Al principio había 1000 bacterias. Así, 1000 bacterias. Ya está. ¿Ya? Entonces, la primera dosis que se da aquí, la primera dosis, ¿correcto? Detiene detiene la multiplicación de la bacteria. O sea, ya no se van a producir más bacterias. Estas 1000 van a quedar ahí nomás. Ya no, claro, porque obviamente si no usted da esta dosis, las bacterias pueden ir incrementándose. Dice que ya no se va a incrementar. Esa es la función de la primera dosis. Y cada 8 horas se da pues unas dosis adicionales. 8 horas, 8 horas y 8 horas. Entonces ahí está el día completo, 24 horas. Ya, pero dice el problema que cada 8 horas, ¿no? Se da la dosis y elimina la mitad de las bacterias restantes. Claro, entonces, si elimina la mitad, ¿no? Si elimina la mitad, entonces ¿cuántas quedan después de la primera dosis? O sea, esto elimina, esto de acá detiene el avance de la bacteria, pero se da la primera dosis, entonces después de esto, como va a eliminar la mitad de 1000, ¿cuántas quedan? Quedan todavía 500 bacterias, correcto, porque elimina la mitad. Estamos. Entonces, prácticamente multiplicamos por un medio, ¿no? La mitad de. Estamos. Bueno, le da la segunda dosis y después de esta segunda dosis se elimina también la mitad de los restantes, o sea, la mitad de 500. Otra vez por un medio quedarían 250. Y finalmente, ¿no? Después, justamente el problema dice, ¿cuántas bacterias quedarán en la muestra un día después? Después, claro, o sea, después de esto, entonces, después de esto va a quedar la mitad de 250, que es 125. Y esa es la respuesta, ¿no? Quedar 125. Bien, respuesta entonces al problema. Bien, problema 6. Elegimos un número entero, lo duplicamos, luego lo duplicamos al resultado otra vez, lo duplicamos por una tercera vez y finalmente una cuarta vez. ¿Cuál de los siguientes números no puede con seguridad ser el resultado final? Veamos. ¿Ya? Entonces dice que se tiene un número eh, que se le duplica y luego de duplicar se le vuelve a duplicar, ¿no? 4 veces, ¿no? Porque dice por primera vez, después duplicamos por una vez más, otra vez, luego por tercera vez y finalmente dice claramente y una cuarta vez. ¿Cuál de los siguientes números no puede ser con seguridad el resultado final? Claro, si el número era n, si se le duplica por primera vez, entonces ahora vale 2n. Si ahora se le duplica a este número otra vez, entonces ya sería 4n. Si le duplica por tercera vez, entonces ahora valdría 8n. Y finalmente, por cuarta vez se duplica, entonces será 16n. Bueno, ojo que el problema nos aclara que es un número entero. Como n es un número entero, entonces finalmente podemos decir que este número, como es 16 por un número entero, es lo que llamamos múltiplo de 16. Entonces el número resultante debe ser un múltiplo de 16 finalmente. Vemos las alternativas porque la pregunta es cuál de los siguientes números que nos muestran aquí como alternativas no puede ser resultado final. Notamos que 48, 1200, ¿no? 80 son múltiplos de 16. El que no es múltiplo de 16 es 84. ¿Ya? Entonces no puede ser 84. No puede ser el número 84. Esa es la respuesta. Porque 84 no es múltiplo de 16. Las otras alternativas que nos muestran sí lo son. Bien, esa es la respuesta. Continuamos. Problema 7. Alex y Beto ponen
43 soles 20 y 14 soles 40 céntimos, respectivamente, en un juego de azar. Y después de jugar, se reparten el dinero total en partes iguales. ¿Qué sucedió? Dice. Bueno, ahí nos dan 4 alternativas para ver cuál es la correcta, obviamente. Bueno, dice, Beto duplicó su dinero, Alex ganó y Beto perdió, Alex ganó el doble de lo que perdió Beto, Alex perdió la mitad de su dinero. Bueno, pongamos entonces, ya, lo que tiene Alex, A, y lo que tiene Beto. A ver, cantidades que tenían cada uno de ellos al inicio y lo que tendrán al final. Y según ello podemos ver cuál de las alternativas corresponde. Dice que al inicio Alex tenía 43 soles 20. 43 soles 20, así. Y Beto tenía 14 soles 40. Entonces, entre ambos, juntos, ¿cuánto tienen? Bueno, acá indicamos el total de dinero que tienen entre los dos. Sería entonces acá 60, ¿no? Correcto, y acá sería 43 más 47 más 14 son 57. 57 sobre 60. Correcto. Bien, y lo que nos dice el problema es que hacen un juego al azar y después de jugar se reparten el dinero en partes iguales. Bueno, en partes iguales, entonces ese mismo total, 56 sobre 60, porque es el total que tiene entre los dos, finalmente lo van a tener en partes iguales. Bueno, en la mitad para cada uno, la mitad de 57 sobre 60 es 28,80, ¿no? 28 soles 80. Así. Ya, según esto, entonces podemos ya ver cuál de las alternativas corresponde. A ver, por ejemplo, la alternativa A dice, Beto duplicó su dinero, cierto, ha duplicado su dinero. Fíjese que 28 soles 80 es el doble de 14 de 40. Bueno, esa es la respuesta. Bueno, aunque también Ale ganó y Beto perdió. Ale ganó, no, Ale perdió. Al final tiene menos. Ale ganó el doble de lo que perdió Beto. Bueno, no ganó, para comenzar. Alex perdió la mitad de su dinero. Bueno, no es cierto que perdió la mitad, porque si hubiera perdido la mitad, tendría que haber quedado con la otra mitad al final. Y este 28,80 no es la mitad de lo que tenía al inicio. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la A. Por lo tanto, lo que ocurre es que Beto duplicó su dinero. Beto duplicó su dinero. Duplicó su dinero. ¿No? Y esa sería entonces la respuesta. Continuamos, problema 8. Por acá, problemita 8. Ya nos dice, si Luis tuviera 6 caramelos más que Víctor, entre los dos tendrían 34 caramelos. Pero si Luis realmente tiene 6 caramelos menos que Víctor, ¿cuántos caramelos tienen juntos? Dice. A ver, vamos a llamar entonces L a la cantidad de caramelos que tiene Luis y V a la cantidad de caramelos que tiene Víctor. Si Luis tuviera 6 caramelos más, entonces, si Luis tiene L y si tuviera 6 caramelos más, tendría L más 6. Esto es lo que tendría Luis. ¿No? Si Luis tuviera 6 caramelos más que Víctor, dice. A ver, perdón. 6 caramelos más que Víctor. Perdón. Entonces, acá lo que tiene Luis y lo que tiene Víctor, entonces. Si Luis tiene 6 caramelos más que Víctor, entre los dos tendrían 34 caramelos. Entonces, si Víctor tuviera N caramelos y Luis tuviera N más 6 caramelos, porque dice que tuviera 6 caramelos más que Víctor, entre los dos tendrían 34. Entonces, acá lo que nos está diciendo el problema es que 2N más 6, que es el total, ¿no? Sumando ambos, 2N más 6 sería 34, dice. De donde entonces tenemos que N es 14. Correcto. Entonces podemos decir cuánto tiene cada uno de ellos. Ya podemos indicarlo aquí. Si N vale 14, entonces esto vale 20. Así, esto valdría 20. Ojo que es un supuesto, ¿no? Dice el problema. Si Luis tuviera 6 caramelos más que Víctor, pero dice, pero realmente, Luis dice realmente tiene 6 caramelos menos que Víctor. Ya, entonces realmente, haciendo énfasis en lo que dice el problema, realmente ocurre que lo que tiene Luis es 6 caramelos menos de lo que tiene Víctor. Bueno, ya sabemos que Víctor tiene 14. 14. ¿Ya? Eso no dice que no sea cierto, ¿no? Lo que nos dice que realmente, acerca de lo que dice Luis, que él tiene más bien 6 caramelos menos que Víctor.
¿no? Así. O sea que tiene, ¿cuántos caramelos? 14 menos 6. O sea, tiene 8 caramelos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos caramelos tienen juntos? Bueno, la suma. Por lo tanto, sería 14 más 8. Juntos tienen 22 caramelos. Ahí lo tenemos. Respuesta. Problema 9. Dice, un balón de gas pesa lleno 17 kilogramos, pero vacío pesa 6,5 kilogramos. Calcule cuántos balones son necesarios para abastecer de gas a 3 familias por una semana, si una de las familias tiene cocina propia y las otras dos comparten una cocina. Además, cada cocina necesita 1,5 kilogramos de gas por cada día. Bien. Ya, como dice que el balón de gas lleno pesa 17 kilogramos, o sea, estamos hablando del balón más el contenido de gas que este tiene, ¿ya? Pero vacío pesa 6,5 kilogramos, o sea, podemos deducir cuánto tiene de gas, ¿correcto? ¿Ya? La pregunta es calcular cuántos balones son necesarios para abastecer. Bueno, a ver, cada balón entonces, aquí comencemos con eso entonces, tiene de gas, Bueno, como dice el problema que el balón más el gas pesa 17 kilogramos y nos dice que el balón vacío pesa 6,5 kilogramos, entonces podemos deducir que cuánto hay de gas, la diferencia. Entonces estamos hablando de 11, ¿no? Perdón, 10,5 kilogramos. Ya está. Listo. Esa es la cantidad de gas que hay en el balón, en un balón. Ya, entonces la pregunta justamente es, ¿cuántos balones son necesarios para abastecer de gas 3 familias por una semana? Si una de las familias tiene cocina propia y las otras dos comparten una cocina, además cada cocina necesita 1,5 gramos de gas por día. Entonces se requiere, correcto. Ojo que acá la pregunta es, ¿para cuántos días son necesarios para hacer el gas a 3 familias por una semana? Entonces se requiere para una semana. Para una semana. A ver, son 3 cocinas, ya, son 3 familias, perdón, ya, pero una de las familias tiene cocina propia y las otras 2 familias comparten una cocina, pero igual van a consumir. Dice que cada cocina necesita 1,5 kilogramos de gas por cada día. Entonces, al final de cuentas solamente son 2 cocinas. Y cada cocina por día, ¿cuánto consume? 1,5 kilogramos. ¿Correcto? Entonces, ojo que solamente son 2 cocinas, son 3 familias, pero cuidado, no dice que hay 3 cocinas, porque una familia tiene cocina propia y las otras 2 comparten una cocina. O sea, solamente hay 2 cocinas. Como cada cocina diariamente requiere de 1,5 kilogramos de gas, entonces 2 cocinas sería eso por 2, pero eso es para un día. Y como acá dice para una semana, esto es por 7. Entonces, esa es la cantidad que se requiere, ¿correcto? Para abastecer. Bueno, entonces, 2 por 1,5 es 3 por 7, 21 kilogramos. Se necesita 21 kilogramos de gas. Pero si cada balón tiene de gas 10,5 kilogramos, notamos que 21 es el doble, por lo tanto se requiere 2 balones. Por lo tanto, son 2 balones lo que se requiere. La respuesta entonces 2. Bien. Continuamos. Problema 10. ¿Cuál de los siguientes es un triángulo isósceles? ¿Cuál de los siguientes es un triángulo isósceles no equilátero? Ojo. Recordemos que isósceles significa que tiene solamente 2 lados iguales. El tercer lado debe ser diferente a ellos. En cambio, el equilátero tiene sus 3 lados iguales. Y justamente la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un triángulo isósceles, pero no equilátero? Veamos las alternativas entonces. Dice, un triángulo con ángulo de 50 y 80. Bueno, si un triángulo tiene ángulo de 50 y 80, recordemos que los 3 ángulos de un triángulo, los 3 ángulos interiores deben sumar 180 grados.
Y como dice que tiene ángulo de 50 y 80, el otro ángulo, porque son tres, debe medir 50, ¿no? Para que las tres sumen 180. Entonces, al tener dos ángulos de 50 y uno de 80, es isósceles, porque recuerde que en un mismo triángulo, a ángulo de igual medida, se le opone el lado de igual longitud. Entonces, es isósceles y no es equilátero, porque como el tercer ángulo es de 80, entonces el tercer lado que está opuesto a él será mayor. O sea, es un triángulo isósceles, precisamente no equilátero. Bueno, la alternativa B dice cualquier triángulo con dos ángulos iguales a 60. Bueno, si tiene dos ángulos iguales a 60, el tercer ángulo sería 60 también, porque deben sumar 180, por lo tanto ya sería equilátero. ¿Ya? Bueno, triángulo rectángulo, bueno, imposible que sea, ¿no? Con ángulo de 30 y 60, bueno, ese es un triángulo que no es ni isósceles ni tampoco es equilátero. Bueno, la alternativa A, ¿correcto? Eh, no es isósceles y no equilátero, ¿no? Entonces sería el triángulo, vamos a dibujarlo, sería aquí. ¿Ya? Este triángulo tendría 50 grados, 50 grados, y esto sería 80 grados. Y él cumple la condición de ser un triángulo isósceles y no equilátero. Correcto. Entonces, el triángulo de 50 y 80 grados. Ya está. Entonces, triángulo de 50 y 80 grados. ¿No? Así. Esa es la respuesta entonces. Bien. La alternativa A, pues, según esto. Bueno, acá estamos colocando la respuesta nada más. ¿Ya? Bien. Problema 10. Perdón, problema 11. Seguimos entonces con el problema 11. Ya, nos dice, eh, en una competencia de atletismo, Juan tiene que recorrer 3 kilómetros, pero cuando ha recorrido 4.831 metros, tiene que recorrer 5 kilómetros, perdón, pero ha recorrido así 4.831 metros, 1.056 decímetros y 5.740 milímetros se detiene, ya que está agotado y no puede continuar. ¿Cuántos centímetros le falta para llegar a la meta? Bueno, como la pregunta es cuántos centímetros le falta, entonces habría que calcular todo en centímetros, ¿no? Aunque se puede calcular en otra medida y luego se pasa a centímetros, ¿no? Depende de la comodidad. Vamos a pasarlo todo mejor a metros. ¿Qué le parece? Y una vez que lo tenemos en metros, lo pasamos a centímetros multiplicándolo por 100. Todo en metros entonces. Y entonces, como tiene que avanzar 5 kilómetros son 5.000 metros, ¿no? Un kilómetro son 1.000 metros. Entonces, ha recorrido, por acá vamos a calcular todo lo que ha recorrido. Ha recorrido hasta el momento. Ya, ojo, todo vamos a pasar a metros. 4.831 metros. Sería entonces 4.831 metros. Correcto. Pero luego dice 10.000, pero 1.056 decímetros. Recuerda que decímetros, un decímetro es la décima parte de un metro. Entonces, para saber cuántos metros son, multiplicamos eso por 10. Multiplicando entonces, ya, la cantidad de decímetros, lo dividimos más bien, ¿no? Entre 10 para saber cuántos metros son. Entonces acá sería 105, 105, acá recuerde que la coma decimal está ahí, 6 metros, todo está en metros, ¿ah? Ojo, esto es metros, correcto. Bien, ya, porque claro, porque 10 decímetros es un metro, o sea, si tengo en decímetros, lo divido entre 10, se transforma en metros. Igual, 5.740 milímetros, eso entonces milímetros, la milésima parte de un metro, entonces para saber cuántos metros son, dividimos esa cantidad de milímetros entre 1.000. Como son 5.740 entre 1.000, la coma decimal corre 3 lugares hacia la izquierda y sería 5,740, ¿no? Colocando con todas sus cifras que acá indica, 5,740 metros. Ahí está. Todas las medidas están en metros y recuerden que para hacer la adición de números decimales deben estar a la misma altura, a la misma línea verticalmente, la coma decimal. Entonces sumamos, acá sería 0, ojo que todo va a estar en metros, acá tenemos 4, 6 más 7 sería 13, va 1 entonces, acá tendríamos 12 con el 1 que se lleva, llevo 1, acá sería 4, acá sería 9 y acá sería 4. Estamos entonces a recorrido
4.942,340 metros. Bueno, esa coma última se puede omitir, ¿no? Al final. Entonces, como nos piden cuánto le falta, entonces le falta, por acá, le falta en metros, ojo, le falta en metros. Como son 5 kilómetros, son 5.000 metros. Pero eso hay que restarle, entonces, esto que es 4.942,34. ¿No? Entonces, hay que restar. Hay que efectuar entonces acá la sustracción. Y de igual manera, para que sea la sustracción, debe estar la coma decimal alineada verticalmente, pero acá se debe colocar ceros para poder hacer la sustracción. ¿Correcto? Y eso, ojo, va a salir en metros. Recuerde, todo está en metros. Esto está en metros. Y acá. Siempre tengo con las unidades, porque justamente el objetivo de esta pregunta es tener en cuenta eso, las unidades, ¿no? Correspondientes. Entonces acá sería 10 menos 4, 6, 9 menos 3, 6. Acá sería 9 menos 7, menos 2, 7, 9 menos 4, 5. Acá sería 0, ¿correcto? Y quedaría ahí. Bueno, 0, 0 ya. Entonces ya 57,66 metros. Ya está. Pero la pregunta es, ¿cuántos centímetros? Para saber cuántos son centímetros, entonces multiplicamos esto. Esto es equivalente entonces por 100. Y por 100 la coma decimal corre de lugar hacia la derecha. Entonces sería 5.766 centímetros. Y esa es la respuesta. 5.566. 5.000, perdón, 700. Ya está. Respuesta entonces a poder. Bien. Problema 12. Bien, dice, Josefina ha acomodado terrones de azúcar de tal manera que ha formado un cubo cuyas dimensiones son 3 por 3 por 3, tal como se observa en la imagen. Bueno, el primer día consume la capa superior, que tiene 9 terrones, claro, y en hacer un queque. El segundo día consume la cara lateral, que consta de 6 terrones, en hacer una mazamorra. Y finalmente consume la cara frontal en hacer una galleta. ¿Cuántos terrones de azúcar quedan? Ya, claro, ¿no? Entonces aquí, como dice que forma un cubo de 3 por 3 por 3, bueno, dibujaremos el cubo rápidamente. Así. Por acá también así. Ya, ahí lo tenemos. Ese es un cubo, ¿no? De terrones, ¿no? Cubitos de azúcar pequeños que han formado este cubo grande de 3 por 3 por 3. Así. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 27, ¿correcto? ¿Ya? En la parte superior hay 9, ¿no? En la segunda capa 9 y en la tercera capa que está en la base 9. Hay 27 terrones. ¿Ya? La pregunta justamente es cuántos quedan. Bueno, el primer día consume, dice, la capa superior. Entonces, de los 27, entonces, a ver, consume entonces, consume. Y aquí vamos a ver lo que consume. Consume primero 9, ¿correcto? Dice que 9 el primer día en hacer, bueno, ¿qué dice? Bueno, el segundo día lo consume en la cara lateral, que consta 7 terrones, claro, ¿no? Si notamos, si esta persona consume todo esto ya no estaría, ¿correcto? Todo esto lo consume, 9, ¿no? Entonces son los 9 que consume aquí, ¿ya? Entonces, luego consume, claro, esto ya no está, entonces solamente luego va a consumir justamente estos que están acá, estas 6, ¿no? Justamente el problema dice que luego consume 6 que están justamente a un lado, ¿no? Cara lateral, dice, ¿no? Las 6 de la cara lateral, ¿no? Entonces aquí sería 6. Hasta ahí va consumiendo 15 entonces. Ya, pero entonces, ¿cómo está quedando esto? ¿No? Imaginemos que ya consumimos todo eso, entonces nos va a quedar así, ¿no? ¿No? Entonces, luego de haber consumido hasta ahí, lo que nos quedará será, pues, en la cara lateral frontal quedaría 4 terrones. Pero acá todavía tendrían 3, ¿sí o no? ¿Qué dice? Aquí habría todavía 3. O sea, ¿cuántos terrones aún están quedando? Bueno, podemos obtenerlo también por sustracción, ¿no? Como
son 27 originalmente y ya consumió 15, están quedando 12. Ahí están, estos son los 12 que están quedando. ¿Ya? Entonces lo que queda. Quedan 12. Quedan hasta ahí. Bueno, hacemos 27 menos lo que ya consumió hasta ese momento 15, entonces quedan 12. ¿No? Entonces, claro, ahí lo tenemos la gráfica. Bueno, dice que luego consume lo de la cara frontal, justamente ya no dice cuántos son, porque acá podemos notar que son 4. Entonces, si consume estos 4, entonces, ¿cuánto van a quedar finalmente? Van a quedar 8. ¿No? Esa es la respuesta. Van a quedar 8 turrones. Respuesta, entonces. Así. ¿Ya? Lo que queda son estos 8 de acá, justamente. Bien. Problema 13. El sólido mostrado, ¿no? Nos da un cubo también ahí. Dice, se han utilizado cubos azules y cubos rojos del mismo tamaño. La superficie exterior del sólido es completamente azul, pero todos los cubos interiores son rojos. Determine el número de cubos rojos. Bueno, a ver, el total de cubos que habría pues en este sólido que nos muestra, que no es un cubo porque claro, está conformado por cubitos, pero notamos que la altura es de 4, la longitud, ¿no? El largo es de 5 y el ancho es de 4. Entonces sería, el total de cubos sería base, que es 5 por 4, 5 por 4 y por altura que es 4. Entonces en total tenemos 80 cubos. Correcto. ¿No? Entonces, en total son 80 cubos. Pero nos dicen que los que están en la parte exterior del sólido son completamente azules, pero todos los interiores son rojos. La pregunta es cuántos son rojos, o sea, cuántos están en el interior. Entonces estos cubos son azules los que están en la capa inferior, en la parte externa. ¿Ya? Entonces, bueno, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Podemos, del total que son 80, restamos los azules, los demás son rojos, ¿no? La diferencia. Bueno, entonces, ¿cuántos van a ser azules? O también podemos hacer de otra manera, eliminar toda la capa externa y podríamos deducir cuántos quedan pues en la parte interior, ¿no? También podemos hacerlo así, creo que es más rápido. Bien, entonces, ¿cuántos van a ser azules? Bueno, tenemos la gráfica ya a la vista, ¿ya? En un lado, ¿no? Van a ser azules, a ver, tenemos 4 por 6 y a la espalda de él también tenemos 4 por 6. Entonces son 24 aquí, 24 atrás, lo que ya son azules hay que restarles. Después de la parte superior y la parte inferior. A ver, más rápido, vamos a hacerlo simplemente sacando todo lo demás. De frente calcularemos lo que quedan, ¿no? Son rojos de frente, ¿no? Para no estar restando. Ya, son rojos. Como el problema dice claramente que todo lo que están en la parte externa son azules, ¿correcto? Entonces vamos a eliminar toda la parte y veremos cuánto nos queda. Entonces, por ejemplo, si quitamos las caras superior e inferior, nos queda solamente 2 de alto. Entonces solamente nos queda entonces 2 de alto aquí. 2 cubos así de alto. Así. Y también como vamos a quitar lo de adelante y de atrás, nos queda solamente 3, o sea, nos quedaría así. Quitando lo de arriba, lo de abajo, que eran altura 4, entonces nos queda 2 de altura. El largo tenía 5, pero como estamos quitando adelante y atrás, queda 3. Y como en la parte frontal tenía 4, quitamos los costados, entonces nos queda solamente 2. O sea, aquí nos queda solamente 2. Entonces todos estos cubos que están quedando son rojos. Este es el sólido que quedaría si quitamos los cubos azules, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos nos quedan rojos? Sería 3, ¿no? Sería simplemente 3 por 2 y por 2, ¿correcto? 3 de largo, 3 de ancho y 2 de altura. 3 por 2 por 2, 12. Correcto, esa sería la respuesta. Bien, ya entonces más rápido, porque si no vamos a tener que restar
y va a ser muy laborioso. Entonces, como ya el problema no dice que todo lo que está en la parte externa son azules y solamente la parte interna son rojos, esto es lo que está en la parte interna, ¿no? Entonces acá hemos quitando los azules. Así. Bien, pasamos al problema 14. Dice, la gran atracción del parque de diversiones es la rueda de la fortuna. Y miran al dibujo, bueno, ahí lo tenemos. Las cabinas de pasajeros están igualmente espaciados y llevan los números 1, 2, 3, ¿no? Y así. En el momento en que la cabina 35 alcanza el punto más bajo, la número 10 está en el más alto. ¿Cuántas cabinas tiene la rueda? Ya, bueno, entonces, cuando la cabina número 35 está en la parte más, dice más bajo, exactamente en ese tiempo, en ese instante, la número 10 está en el más alto. Bien, entonces, podemos aquí imaginarnos una así. Entonces, aquí está la cabina número 35, dice. Acá está la cabina número, en la parte más baja, la cabina número 35. Y estando esta ahí, en la parte más alta, está la cabina número 10. ¿Sí? Bien. Entonces se entiende como están igualmente distanciados, entonces la diferencia, la cantidad de cabinas que hay aquí en la parte intermedia entre todos, acá es la misma cantidad por aquí. Porque todas están desigualmente separadas una de otras. Con eso nos pide saber cuántas cabinas tiene la rueda. Bien. Entonces, bueno, vamos a suponer que ha sido enumerados en un sentido, bueno, acá no indica simplemente un sentido horario, ¿no? Digamos. En ese sentido ha sido enumerado. Entonces, por acá está la cabina número 9, por acá estaría la número 8, y así. Lógicamente, la cabina número 11, la cabina número 35, 34 por acá. Entonces, podemos saber cuántas cabinas hay aquí. ¿Correcto? ¿Cuántas cabinas hay aquí? De 11 a 34, consecutivamente. ¿Cuántas son? ¿Sí? Entonces, cuando queremos contar números consecutivos, cuando tenemos números consecutivos del 11 a 34, 34 menos 10. O sea, son 24. Y si hay 24 aquí, acá también hará 24, pues, ¿no? Acá también serán 24. Y con estas dos suman 50. Pues, ¿correcto? Entonces, en total será, pues, 24 a este lado, ¿no? Por la diferencia entre dos, 24. 24 a este otro lado, y más las dos cabinas que están señaladas, la de arriba y abajo, 2. En total son 50. Bien, esa es la respuesta. Listo. Respuesta al problema. Bien, problema número 15. Alrededor de una mesa circular de radio 1 metro caben 20 personas, distribuidas simétricamente. ¿Cuántas personas más podrían ubicarse si se aumenta el diámetro de la mesa 1 metro? Considere que el espacio entre personas debe ser el mismo. Ya tengamos en cuenta que si las personas se van a distribuir alrededor de la mesa circular, entonces la cantidad de personas que quepan ahí no es necesariamente por el radio, sino, ¿no? Que ellos no van a estar a lo largo de un radio, ¿no? Sino que van a estar alrededor, y alrededor significa el perímetro, ¿no? Tampoco depende del área de la mesa, ¿no? Porque ellos no van a estar sobre la mesa, sino van a estar alrededor de la mesa. Entonces quiere decir que depende del perímetro. Si el perímetro se duplica, entonces habrá el doble, pues. Bueno, acá ¿qué ocurre? Dice, la mesa tiene 1 metro de radio y ahí caben 20 personas alrededor de la mesa. ¿Cuántas personas más? Ojo, ¿cuántas personas más? No dice cuántas personas en total, sino cuántas personas más podrán ubicarse si se aumenta el diámetro de la mesa en 1 metro, o sea, se duplica. Si se duplica el radio, ¿no? Si se aumenta el diámetro, ojo, de la mesa en 1 metro, cuidado ahí. Ya, a ver. Entonces, la mesa tiene originalmente 1 metro de diámetro, 1 metro de radio, ojo, cuidado. El radio es 1 metro. El diámetro es 2. ¿Estamos? Bien.
Ahí caben 20 personas. Pero dice, ¿cuántas personas más podrán ubicarse si se aumenta el diámetro? Ojo, el diámetro de la mesa en 1 metro. Pero si va a aumentar el diámetro en 1 metro, el radio solamente aumenta en medio metro. Pues acá sería 1,5 metros de radio. ¿Correcto? Ojo que el problema dice que el diámetro aumenta en 1 metro. Entonces, como los radios están en la relación de 2 a 3, fíjese usted, ¿no? 1 y 1,5, estamos en la relación de 2 a 3, los radios. Entonces, las longitudes de circunferencia, ¿no? Su longitud de circunferencia, vamos acá, longitud de circunferencia de él, y la longitud de circunferencia de este otro, están en qué relación? En la misma relación que sus radios, o diámetros, que al final va a ser de 2 a 3. Por lo tanto, el número de personas que pueden estar alrededor debe estar en esa misma relación. El número de personas que caben aquí, si acá hay 20, acá el número de personas, ¿cuánto sería? 30. Pero, ojo con la pregunta, dice la pregunta, ¿cuántas personas más? Son 10 más. Son 10 más. Entonces la respuesta es 10. Correcto, la respuesta es 10. Son 10 personas más. Bien. Bien, continuamos entonces con el problema 16. Bien, aquí nos dice, Eduardo tiene 20 soles, la mitad del dinero está en monedas de 2 soles y el resto en moneda de 5 soles. Si extrae una moneda al azar, ¿cuál es la probabilidad que resulte una moneda de 5 soles? Bien, entonces como dice que tiene 20 soles y la mitad de dinero en moneda de 2 soles, entonces tiene 10 soles, entonces eso hace 5 monedas. 5 monedas de 2 soles. ¿Correcto? 5 monedas de 2 soles cada uno. Así. Y los otros 10 soles, como dice que los restantes, ¿no? Los otros 10 soles tienen moneda de 5 soles, tienen 2 monedas. 2 monedas de 5 soles. Así. Bien, entonces lo que nos interesa es la cantidad de monedas que hay. Hay 5 monedas de un tipo y 2 monedas del otro tipo. Es lo que nos interesa, porque la pregunta es, si trae una moneda al azar, ¿cuál es la probabilidad de que resulte una moneda de 5 soles? Entonces, la probabilidad pedida, ¿no? Aquí directamente, la probabilidad que nos pide es, bueno, si trae una moneda al azar y hay 7 monedas, hay 7 maneras de de traer una moneda. Son los casos totales. Ahora, los favorables son aquellos que se quiere calcular su probabilidad, ¿no? En este caso dice que resulte una moneda de 5 soles. Solamente hay 2 casos favorables. Entonces, la respuesta sería 2 sobre 7. Simplemente. Respuesta. Bien. Problema 17. Nos dice, para un curso donde asisten 60 alumnos, el profesor ha elaborado el primer gráfico de barras de las notas, ¿no? De las 30 notas más bajas y otro de las 30 mejores notas. Determine la suma de la moda de las 30 notas más bajas y la media de las 30 notas más, de las mejores notas, de las 30 mejores notas. Bien, a ver, acá nos muestran 2 gráficos, efectivamente, ¿no? Dice el primero, se elabora el primer gráfico, bueno, aquí el primer gráfico que nos muestran está así, vamos a ponerlo aquí entonces. Nos muestra este gráfico de barras, por acá tenemos el número de alumnos, ¿no? Y nos aclara, claro, que este gráfico corresponde, ¿no? El primero, a las 30 notas más bajas. Claro, efectivamente, hay quien ha sacado nota 5, nota 6, 7, 8, nota 9 y nota 10. Así. Bueno, según nos muestra aquí, las barritas, la primera, la nota 5, una barrita con altura 2, o sea, con lo cual nos está diciendo que son 2 alumnos que han sacado nota 5. 6 alumnos, no, acá 5, perdón, aquí la barrita está a la altura de 5,
Entonces, con eso nos está diciendo que son 5 alumnos que han sacado nota 6, pero asimismo ocurre con la nota 7, la misma altura. Entonces, son 5 alumnos que han sacado también nota 7. Luego tenemos 8 alumnos, la barrita aquí correspondiente a la nota 8, perdón. ¿Cuántos alumnos han sacado esta nota? Esta es la partida horizontal y la nota. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son ellos que han sacado nota 8? 11 alumnos. 11 alumnos han sacado nota 8. Y bueno, en 9 también aparece a la misma altura que los dos anteriores. O sea, se entiende que hay 5 alumnos también que han sacado nota 9. Correcto, así. Y la nota 10, 2 también. 2 alumnos que han sacado nota 10. ¿Ya? Esta altura coincide con esto de aquí. Bien. Del primero nos dice, ojo, la pregunta determine la suma de la moda de las 30 notas más bajas. Estas son las notas más bajas. Acá queremos la moda. La moda, recuerde que es el dato de mayor frecuencia. No olvide que los datos que se han recolectado es la nota. Entonces, la moda será la nota, ¿no?, más frecuente. Y la nota más frecuente vemos claramente que es la nota 8. Entonces, 8 es la moda. Esta viene a ser la moda, ¿no? El dato de mayor frecuencia. Ya está. Entonces, la moda es 8. Es lo que nos pedía. Pero del segundo gráfico nos muestra, ¿no?, el segundo gráfico, aquí, también similar, nos indica el número de alumnos y la nota correspondiente que han sacado ellos. Así. Son 3 notas nomás, la más alta. Esto corresponde a la nota más alta, que hay nota 12, ahí que han sacado nota 15, y quienes han sacado nota 18. Y las garras que nos muestran, aquí dice que la nota 12 lo han obtenido 6 alumnos. La nota 15 lo han tenido 18 alumnos. 18 alumnos. Y la nota 18 lo han tenido 6 alumnos también. Así. Con eso nos pide hallar de este segundo la media, dice, de las 30 mejores notas. ¿No? La media de estas son las mejores notas, la media. Bueno, como esta distribución es simétrica, ¿ya?, particularmente cuando una distribución es simétrica quiere decir, pues, como acá se nota, la simetría del gráfico, ¿no? Entonces, en ese caso particular, será, pues, y además es unimodal, o sea, hay una sola media. Entonces, si nos pidieran la moda, también sería 15. Si nos pidieran la mediana, también sería 15. Nos piden la media, que también es 15. Correcto. Entonces, la media en este caso también es 15. Bueno, el caso particular, porque en sí la media se define como el promedio. Tenemos que hacer la suma de todas las notas entre la cantidad de notas, ¿no? Pero no es necesario. Por la simetría del gráfico, automáticamente determinamos que a la vez, en este gráfico, 15 es media, mediana y moda. ¿Estamos? Por lo tanto, la media es 15. Lo que nos piden calcular es la suma de ambos. Por lo tanto, lo que piden calcular del primer gráfico, nos piden la moda es 8 y del segundo la media 15, perdón. Entonces la suma es 23. Es la respuesta. Problema 18. En la tabla se muestra la frecuencia de las claves A, B, C, D y E en 2 pruebas, cada una con 40 preguntas. Claro, no solo se refiere a las alternativas que se ponen en cada pregunta, ¿no? Bueno, en el caso de Conamac, como vemos, son 4 alternativas por pregunta. Bueno, acá dice que son 5, ¿no?, en otras pruebas. Pero cada prueba son de 40 preguntas. Nos mide hallar la moda de los 80 datos. Bueno, acá los datos son las claves, ¿ya? Entonces son 5 datos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, para explicar mejor, la clave, que son el tipo de datos que se está recopilando, son 5 tipos de datos, ¿ya? Y acá dice que las frecuencias, ¿no? La frecuencia es el número de veces que se da ese dato, en este caso el número de veces que esa clave ha sido, digamos, respuesta de la prueba. ¿Ya? En la prueba 1 nos indica, por ejemplo, que la clave A son 9 veces. O sea, 9 preguntas, la respuesta fue la alternativa A eso se refiere. En 7 preguntas, la alternativa fue B.
en 9 preguntas la alternativa fue C, en 10 preguntas la alternativa D, y en 5 preguntas la alternativa E. Lógicamente esto debe sumar 40 porque el problema dice que son 40 preguntas, ¿no? Y acá efectivamente vemos, ¿no?, que suman 40. Claro. En la prueba 2 ocurre algo similar, ¿no? Entonces también se ha recopilado, como información, las alternativas o las claves, ¿no? Porque eso se hace alternativa que respuesta en la prueba. Por ejemplo, dice que en la segunda prueba la alternativa o la clave A fue la respuesta en 3 preguntas. La clave B fue respuesta en 11 preguntas. La alternativa C fue respuesta en 6 preguntas. Aquí 7 y la alternativa E 13. Que otra vez sabemos que debe sumar 40, efectivamente, ¿no? Comprobamos ahí que la suma es 40. Pero lo que nos piden es la moda de los 80 datos. Bueno, habría que sumar entonces cuántas frecuencias, todas las frecuencias. Bueno, entonces sumando, para ver cuál es la alternativa más, de los 80 datos, ya no dice, los 80, o sea, de todos. Juntando las dos pruebas en todo caso. Entonces acá tenemos que 9 más 13 es 12, o sea, la frecuencia de la alternativa 2 en las 80 preguntas, las dos pruebas, 12 veces. La alternativa B había estado 18 veces, la alternativa C 15 veces, la alternativa D 17 veces y la alternativa E 18 veces. Nos pide la moda. La moda es el que tiene mayor frecuencia. Eso último que acabo de escribir aquí son las frecuencias, ya juntando ambos exámenes. Y vemos que la mayor frecuencia la tiene 2. La alternativa B, cuando la clave fue B y cuando la clave fue E. O sea, esto sería moda. Es una distribución bimodal, ¿no? Hay 2 modas. Por lo tanto, son modas, ¿no? Son modas. Es una distribución bimodal en este caso. ¿Quiénes son modas? Bueno, B y E. B y E. Esa es la respuesta. B y E. Correcto. Problema número 19. La tabla indica las tarifas por envío de paquetes que cobra una empresa de transportes. ¿Ya? Hay 2 tipos de servicio, regular y expreso. Por el primer kilogramo, ¿no? Ahí nos muestra el cuadro, ¿no? Cobra 5,50 y el expreso cobra 2,50. Y ojo, que aquí dice, ¿no? Cada kilogramo adicional o fracción de kilogramo hasta 10 kilogramos cuesta un solo 80 por cada kilogramo adicional o fracción de kilo en todo caso. En el servicio regular es un solo 80 más y en el servicio expreso 2,80. Bueno, ¿cuánto más hay que pagar en el servicio expreso que en el servicio regular por un envío de 8 kilogramos? A ver, entonces si sacamos la cuenta en cada uno de los 2 casos, porque queremos hacer la comparación, la pregunta es, ¿cuánto más hay que pagar en el servicio expreso que en el regular? ¿Ya? Entonces, en el regular, en el servicio regular, ¿cuánto se va a pagar? Bueno, como son 8 kilos, por el primer kilo se paga, dice, 5,50 en el servicio, estamos en el servicio regular. Pero eso hay que sumarle ahora por los otros 7 kilos. Son 8 kilos de envío. El primer kilo ya está pagado, 5,50. Por los otros 7 kilos, ¿no? Entonces hay que sumarle esto, lo que cobran por los 7 kilos adicionales, que sería 7 por lo que cobran por cada kilo adicional, porque son 8. Un solo 80 es. Entonces sería 7 por un solo 80, por 1,8. Bueno, entonces, sacando la cuenta aquí, 7 por 1,8, tenemos ahí 12,6, ¿correcto? 5,5, ¿no? 5 soles 50, más 12,6 o 12 soles 60, lo mismo. Ya, entonces ahí tenemos, sumando, tendríamos 14 soles 10. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, 18 soles 10. 18 soles 10. Ya está. Listo. Bien, entonces, y de la misma manera ahora calculamos lo que cobraría en el servicio expreso. En el servicio expreso. Ya, en el servicio expreso por el primer kilo cobran 12 soles 50, dice. 12,50. A eso hay que sumarlo lo que cobran por los 7 kilos adicionales, porque es un envío de 8 kilos. El primer kilo ya ha sido pagado con 12,50 soles 50,
Y por cada uno de los 7 kilos adicionales cobra 2 soles 80, 2,8. Y tenemos la cuenta aquí entonces, ¿cuánto es esto? Entonces en este caso sería 12 soles 50, ¿correcto? Por el primer kilo, más 7 por 2,8, ¿no? Ahí tenemos 19,6. Estamos, 19,6 o 19,60. Sumando, acá sería 10, ¿no? Acá sería entonces 32. Estamos. ¿Ya? Sería entonces 32 soles 10. 32 soles 10. Bueno, lo que nos piden es la diferencia, ¿no? Justamente el servicio de precio es más. Por lo tanto, la respuesta sería pues la diferencia. 32,10 menos 18,10. La diferencia es 14 soles. Así. Esa es la respuesta. Bien. Vamos al problema 20. La longitud de un campo rectangular es 6,5 metros y su ancho es 6 metros. Haya la longitud de otro campo rectangular cuya área y anchura son respectivamente la mitad que la del primero. Ojo, cuidado ahí. Primero nos dice la longitud del campo rectangular es 6,5 y su ancho es 6. Y luego dice, haya la longitud de otro campo, también rectangular, pero cuya área y anchura son respectivamente la mitad que el primero. Cuidado ahí. Bien, entonces, a ver, digamos que este es el rectángulo inicial. ¿Ya? Entonces su longitud, ¿no? El largo, digamos, es 6,5 metros, 6,5 metros, y su ancho es 6 metros. ¿Ya? El ancho entonces sería aquí 6 metros. Entonces el área es largo por ancho, sería 6,5 por 6, ¿no? ¿Correcto? Entonces sería 6,5 por 6, 39. 39 metros cuadrados. Ese es el área. Correcto. Ya, la pregunta es, hay la longitud de otro campo rectangular cuya área y anchura son respectivamente la mitad que la del primero. Bueno, la mitad. Entonces, el área y la anchura, dice. Entonces aquí es otro campo rectangular, ¿no? Queremos saber qué longitud tiene, una longitud L, en la que nos piden calcular, ¿correcto? Pero dice que el área y su anchura son la mitad del primero. Como la anchura del primero eran 6 metros, esto tiene ahora un ancho de 3 metros, ¿correcto? Y el área ya no va a ser 39, sino va a ser 19,5 metros cuadrados. Ya está. Porque es la mitad, dice. Bueno, entonces en este otro caso tenemos entonces que ahora el largo por el ancho, que es 3, debe ser 19,5. ¿Correcto? Porque el largo por ancho me da el área. Entonces ahora tengo la longitud de 19,5 entre 3 sería 6,5. 6,5 metros. Esto. Bueno, esa es la respuesta. Bien. 6,5 metros. Respuesta al problema. Bien, entonces con esto terminamos lo que es